El mercado estaba igual que siempre, ruido, polvo, animales encerrados, gente apurada. Nada llamaba la atención. Ella caminaba sin mirar demasiado, hasta que algo la frenó. No fue un sonido. Fue una sensación breve, casi física, como cuando sabes que alguien te observa. Miró hacia una mesa baja. Una caja de cartón mal cerrada, apoyada contra la pared. Dentro había pollitos recién nacidos. Demasiados para un espacio tan chico. Se movían torpes, chocando entre ellos, pisándose. Uno estaba separado del resto. No por distancia. Por postura. Mientras los otros se agitaban, ese permanecía erguido, con la cabeza levantada. Los ojos abiertos. Atentos. Ella se inclinó. El pollito giró el cuello lentamente y la siguió con la mirada. Eso fue lo extraño. No era miedo. Era enfoque. Alguien le habló desde atrás, ofreciéndole uno. Ella levantó la mano pidiendo un segundo. Seguía mirando a ese. Al acercarse más, notó que no hacía ruido. Ni siquiera cuando otro pollito lo empujó. Cuando lo tomó, el cuerpo era más pesado de lo que esperaba. No luchó. No se sacudió. Se acomodó en su mano. Durante el trayecto a casa, la bolsa se movía con el paso, pero dentro no hubo ningún sonido. Ella miró varias veces, más por inquietud que por cuidado. El pollito siempre estaba despierto. Ya en casa, improvisó una caja con una toalla vieja. Lo dejó ahí, pensando que se quedaría quieto por el cansancio. No fue así. Cada vez que ella se movía por la habitación, los ojos del pollito seguían el movimiento. No parpadeaba mucho. No bajaba la cabeza. Esa noche, al apagar la luz, ella se quedó despierta más tiempo de lo normal. No por ruido. Por la sensación de compañía. No era agradable. Era densa. Como si el cuarto no estuviera del todo vacío. Cerca de la madrugada, escuchó algo. No un chillido. Un sonido bajo, irregular. Como si el aire entrara y saliera con dificultad. Se levantó y se acercó a la caja. El pollito estaba de pie. Quieto. Mirándola. No parecía cansado. No parecía frágil. Parecía alerta. Ella volvió a la cama con una incomodidad que no supo explicar. Se convenció de que estaba exagerando. Pero no durmió bien. Y al despertar, tuvo una certeza incómoda. Ese animal no estaba actuando como debería. Al segundo día, ella notó algo simple. El pollito ya no cabía igual en la caja. No era una diferencia enorme. Pero era suficiente para que su mente se detuviera en eso más tiempo del necesario. Se inclinó, midió con la vista. La toalla estaba más estirada. Las paredes de cartón se veían más bajas. Lo levantó. Pesaba más. No como algo que crece, sino como algo que se llena. Lo dejó caer con cuidado. El animal dio 2 pasos torpes, pero se estabilizó rápido. Demasiado rápido. No buscaba calor. No se acurrucaba. Caminaba. Esa mañana, al servirle comida, ocurrió lo primero que no pudo ignorar. El pollito no picoteó. Miró el recipiente. Luego la miró a ella. Y esperó. Ella sintió vergüenza de pensar lo que pensó. Se rió sola, nerviosa, y movió el plato. Recién entonces empezó a comer. Despacio. Con una precisión incómoda. Al tercer día, ya no parecía un pollito. Las patas estaban más largas. El cuello más firme. Las alas no se agitaban sin control. Se plegaban. Ella buscó fotos en su teléfono. Crecimiento de pollos por días. Nada coincidía. Lo dejó en el suelo mientras limpiaba. Al volver, el animal no estaba donde lo había dejado. Lo encontró en la esquina más oscura del cuarto. De espaldas a la pared. Con el cuerpo girado hacia la puerta. Como si estuviera esperando. Esa noche escuchó pasos. No fuertes. Secos. Como uñas tocando el suelo. Se sentó en la cama, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo. Luego, una sombra cruzó por debajo de la puerta. No era grande. Pero no era pequeña. Cuando abrió, lo vio parado en el pasillo. Ya no se movía como un ave joven. El pecho subía y bajaba de forma lenta. Controlada.
Ella retrocedió sin darse cuenta. El animal avanzó 2 pasos y se detuvo. No se acercó más. Eso fue peor. Al cuarto día, el pico estaba endurecido. Los ojos, distintos. No brillaban. Reflejaban. Como un espejo sucio. Ella dejó de tocarlo. Le hablaba desde lejos. Le dejaba comida y se iba. Pero el gallo, porque ya lo era, siempre se acercaba cuando ella se dormía. Lo supo porque al despertar lo encontraba cerca. Demasiado cerca. Una mañana, lo descubrió mirando su cara desde el borde de la cama. No se asustó. Eso fue lo que más miedo le dio. Porque su cuerpo no reaccionó. Pero algo dentro sí. Un rechazo profundo. Instintivo. Al quinto día, las plumas terminaron de salir. Eran oscuras. Más de lo normal. El gallo ya no hacía ruido. Ni siquiera al moverse. Solo el roce seco de las patas contra el suelo. Esa tarde, al regresar del trabajo, encontró algo fuera de lugar. La puerta del baño estaba abierta. Ella siempre la dejaba cerrada. El gallo estaba adentro. Parado frente al espejo. No mirándose. Mirando el reflejo del cuarto detrás de él. Cuando ella apareció en el reflejo, el animal giró la cabeza. Lento. Preciso. Y dio un paso hacia ella. Solo uno. Ella cerró la puerta de golpe. Apoyó la espalda, respirando mal. Del otro lado no hubo golpes. No hubo ruido. Solo la sensación clara, insoportable, de que el tiempo se había acelerado para algo que no debía estar ahí. Y que ya era tarde para devolverlo. Esa noche no durmió. No porque tuviera miedo de que el gallo la atacara, sino porque entendió algo peor. Él no tenía prisa. Ella estaba sentada en la cocina, con la luz apagada. Solo la bombilla del pasillo encendida. El gallo permanecía quieto, al otro lado. No se acercaba. No se alejaba. Como si supiera que la decisión no era suya. Pensó en llevarlo lejos. En soltarlo en el campo. En dejarlo en algún mercado. Pero cada idea se rompía sola. Porque lo había visto mirarla. No como un animal perdido. Sino como algo que sabía exactamente dónde estaba. Y volvería. Se levantó despacio, tomó una silla y la colocó frente a él. Se sentó. Lo observó. El pecho subía lento. Las patas firmes. La cabeza erguida. No había nervios. No había hambre. Solo presencia. No puedo quedarme contigo, susurró. El gallo no reaccionó. No eres normal, dijo después, con más firmeza. Nada. Entonces entendió que no estaba hablando para convencerlo. Estaba hablando para convencerse ella. Fue a la cocina y tomó el cuchillo más grande. No lo escondió. No lo levantó. Lo dejó visible. El gallo bajó la cabeza por primera vez. No como sumisión. Como cálculo. Ella sintió náuseas. Pensó en cuando era pequeño. En la caja. En el calor. Pero ese recuerdo ya no encajaba con lo que tenía delante. No era nostalgia. Era un error que había crecido. Se acercó un paso. El gallo dio otro hacia atrás. Eso la detuvo. Porque ahora sabía que sí entendía. Esto termina hoy, dijo, casi llorando. El animal giró lentamente el cuerpo, mostrando el costado. Exponiéndose. No huyó. No atacó. Se ofreció. Y eso fue lo que la rompió. Ella dejó caer el cuchillo al suelo. Se cubrió la cara con las manos. No sé qué eres, murmuró, pero no puedo vivir así. Cuando volvió a mirar, el gallo estaba más cerca. No caminó. Simplemente estaba ahí. El espacio entre ellos se había reducido sin sonido. Ella retrocedió hasta chocar con la pared. El gallo levantó el pico y emitió un sonido bajo. No era canto. No era graznido. Era vibración. Como aire forzado desde dentro. Ella entendió el mensaje sin palabras. Si no decides tú, decidiré yo. Esa madrugada tomó la última decisión posible. Lo cocinaría. No por hambre. No por costumbre. Para cerrar el ciclo. Para hacerlo humano. Para negar lo que estaba pasando.
Al amanecer, lo atrapó. No fue difícil. El gallo no luchó. Mientras lo sostenía, sintió el peso real. Demasiado pesado para su tamaño. Demasiado caliente. Al apoyar el cuchillo, él la miró directo a los ojos. No hubo miedo. Solo algo parecido a decepción. Ella apretó los dientes y lo hizo rápido. Demasiado rápido. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Ni pasos. Ni sombra. Ni presencia. Cocinó la carne sin pensar. Sin probar. Se sentó a la mesa sola. Y comió. Cada bocado le costó tragar. No por asco. Por la sensación clara, insistente. De que no estaba comiendo algo. Sino terminando algo que había empezado mal. Esa noche durmió. Por primera vez en días. Pero antes de cerrar los ojos, escuchó un sonido suave. No venía del pasillo. No venía de la cocina. Venía de dentro de ella. Un latido. Que no coincidía con el suyo. Los primeros días fueron normales. Demasiado normales. La casa volvió a oler a limpio. El pasillo ya no crujía. La puerta de la cocina quedó abierta sin miedo. Ella se dijo que había terminado. Que solo había sido estrés. Que el encierro, la soledad. Que la mente exagera. Pero el cuerpo no olvidó. Al tercer día despertó con un dolor en el pecho. No fuerte. Constante. Como si algo presionara desde adentro. Se tocó el corazón. El latido estaba ahí. Pero no siempre en el mismo ritmo. A veces se adelantaba. A veces se retrasaba. Como si respondiera a otra cosa. Empezó a tener hambre. No normal. Hambre puntual. Precisa. Siempre a la misma hora. Siempre al anochecer. Nada la llenaba. Carne, pan, fruta. Nada. Hasta que una noche, sin pensarlo, compró pollo. Al prepararlo, sintió alivio. No gusto. Alivio. Después de comer, el dolor bajó. Eso fue el inicio. Las noches cambiaron. Soñaba con el desierto. No el de afuera. Uno seco, infinito, silencioso. Soñaba que caminaba descalza. Que el suelo quemaba. Y siempre, a lo lejos. Una sombra quieta. No se acercaba. No se iba. Solo esperaba. Al despertar, encontraba plumas. No muchas. Una o dos. Nunca sabía de dónde venían. Las barría sin pensar. Pero una mañana, al mirarse al espejo, lo notó. La piel del pecho. Más tensa. Más dura. Como si debajo hubiera algo creciendo mal. Fue al médico. Los exámenes salieron normales. Estrés, le dijeron. Ansiedad. Ella sintió. No explicó que a veces sentía un movimiento breve. No explicó que por las noches respiraba distinto. No explicó que escuchaba, muy bajo, un sonido rítmico. No dentro del oído. Dentro del torso. Una madrugada despertó sentada. No recordaba haberse levantado. La cocina estaba encendida. En la mesa, restos de carne cruda. Ella se miró las manos. Temblaban. Y estaban manchadas. No de sangre fresca. De algo más oscuro. Espeso. Esa fue la noche en que lo entendió. No lo había eliminado. Lo había cerrado. Como se cierra un círculo maldito. El gallo no necesitaba existir afuera. Ya había cumplido su función. Sembrar. Desde entonces, el hambre ya no fue diaria. Fue selectiva. El dolor del pecho dejó de molestar. En su lugar, apareció una sensación distinta. Peso. Presencia. Como si algo se acomodara lentamente. A veces, cuando camina sola, la gente se gira a mirarla. No por su rostro. Por su sombra. Porque no siempre coincide con sus movimientos. Porque a veces se alarga más de lo normal. Porque a veces parece tener forma. Ella ya no se asusta. Entendió la consecuencia. Algunas cosas no se crían. No se alimentan. No se domestican. Porque no mueren. Solo cambian de lugar. Y ahora. Ya no está sola.